Empecé a leer la Biblia por primera vez, parte 2, libro de Éxodo. Venimos del libro de Génesis, donde José llevó a vivir a toda su familia a Egipto, su padre Jacob, que es el mismo Israel. Pasó el tiempo, murió su padre, murió también él, murió el rey amigo de él. Y en todo esto el pueblo crecía más y más. Cuando murió este rey vino otro, quien no conocía nada de la historia del pueblo de Israel, ni de la amistad que tenía el pueblo con Egipto. Este pueblo de Israel era muy numeroso y el faraón empezó a sentir miedo por una posible guerra entre ellos dos. Entonces decidió esclavizar al pueblo. Además ordenó a las parteras que cuando se diera a luz un varón y si era niña la dejaran viva. Las parteras no hicieron caso a esto porque eran temerosas de Dios. Faraón las cuestionó que por qué no habían hecho. Ellas le dijeron que las mujeres hebreas eran mucho más fuertes que las egipcias y cuando ellas llegaban ya habían dado a luz. El rey no quería por ningún motivo que el pueblo siguiera multiplicando. Entonces dio una orden que cuando naciera un niño lo echaran al río. Un día una de tantas mujeres dio a luz un varón y obviamente no quería que entonces decidió meterlo en una canastilla y ponerlo en las aguas del río. La hermanita del niño se quedó observando a ver quién lo miraba o qué pasaba con él. En eso bajó la hija de Faraón al río y cuando miró la canastita ordenó a una de sus sirvientas que se la llevara. Cuando miró dentro de la canastita que había un niño muy hermoso, decidió quedarse con él. La niña que se quedó observando le dijo: si quieres te consigo una nodriza o una niñera que te lo cuide, y fue a llamar a su mamá. La hija de Faraón se lo entregó y le dijo que se lo cuidara y que le iba a pagar. La hija de Faraón lo tomó como un egipcio más y le puso el nombre de Moisés. Cuando Moisés se creció y se dio cuenta que el pueblo hebreo era su pueblo, no le gustaba que estos fueran maltratados por los egipcios. Un día que vio un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, él se metió y lo defendió y al egipcio. Moisés le tocó huir por eso, porque el rey lo andaba buscando. Moisés llegó a un país que se llamaba Madián. Ahí se casó y se dedicaba a cuidar ovejas. Era pastor de ovejas. Un día de tantos que Moisés andaba pastoreando, vio una zarza que estaba encendida en llama, pero era algo asombroso porque la zarza no se consumía. Moisés quiso mirar de cerca este acontecimiento, pero cuando se dirigió hacia ella escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Dios se le presentó a Moisés, le dijo que era el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Recordemos que hasta todo esto Moisés no conocía de Dios porque se creció como egipcio y allí tenían muchos dioses. Dios le dijo que quería que fuera a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y que lo llevara a una tierra que él le había prometido a Abraham. A Moisés no le gustó para nada la idea y le puso muchas trabas. Le dijo que el pueblo no le iba a creer, le dijo que él no era la persona idónea para eso, pero como Dios es el que manda, ahí no se puede hacer nada. Dios le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Él le dijo: un cayado. Tíralo al suelo, le dijo. Lo tiró y se convirtió en una serpiente. Moisés se asustó y le dijo: tómala por la cola. Moisés la tomó y se volvió a convertir en un cayado o en un bastón. Y así como ésta le dio otras señales para que el pueblo de Israel le creyera que él era enviado por Dios. Moisés regresó a Egipto. A todo esto el rey que lo quería ya había fallecido. Estaba otro. Ahí se juntó con su hermano Aarón, que Dios le había dicho que iba a ser su guía o su intérprete, porque Moisés le dijo que él no tenía facilidad de palabra. Entonces Aarón iba a ser como su mano derecha. Moisés habló con Faraón, le dijo que dejara partir al pueblo porque quería irle a ofrecer sacrificios al desierto a Dios. Pero a este no le gustó para nada la idea y le dijo que si querían hacer eso era porque no tenían mucho que hacer y les puso más trabajo todavía. El pueblo le echó la culpa a Moisés y a Aarón por esto. Moisés habló con Dios y Dios le dijo que ya iba a ver lo que era capaz de hacer. Moisés y Aarón ya habían hecho algunas señales a Faraón para que éste dejara partir al pueblo. Pero como éste tenía magos, hechiceros que hacían cosas similares, entonces no creía que hubiera un Dios con tanto poder. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que golpeara con el cayado las aguas del río y éstas se convirtieron en sangre y murieron todos los peces que allí habían y los seres vivientes. Los magos de Faraón hicieron algo similar. Entonces Faraón hizo caso. Dios mandó la segunda plaga y esta era de Faraón mandó llamar a Moisés y le dijo que le dijera a Dios que quitara las ranas, que sí iba a dejar partir a su.
Moisés lo hizo y él no cumplió su palabra. Dios mandó la tercera plaga si esta era de mosquitos. La misma historia con Faraón, no lo dejó para. Dios mandó la cuarta plaga y esto eran tablas. Dios mandó la quinta y esta fue la peste que infectó a ganados, burros y muchos animales de los egipcios. A los de los hebreos no les pasaba nada. Misma historia de Faraón. Dios mandó la sexta plaga, las úlceras. Esta vez los brujos de Faraón no se pudieron presentar porque estaban con úlceras. Cabe recalcar que el mismo Dios endurecía el corazón de Faraón y eso lo hizo pues para demostrarnos a nosotros qué tan poderoso él y las cosas que puede hacer. Dios mandó la séptima plaga, los granizos. Moisés le dijo que todos se quedaran en su casa porque si no iban a perecer mujeres, animales y todo lo que estuviera. Los que hicieron caso se salvaron, los que no pues perecieron. Octava plaga, langosta. El pueblo egipcio sufría toda esta peste. Pero Faraón aún así no accedía a dejarlos partir. Misma historia de Faraón, mandó a llamar a Moisés. Le dijo que le dijera a Dios que esta vez sí los iba a dejar partir, que quitara la... Moisés lo hizo, habló con Dios, quitaron la plaga y otra vez Faraón no los dejó partir. Novena plaga, tinieblas. Esta vez Faraón le dijo que se fueran ellos y que dejaran a los niños y los animales. Moisés no accedió, obviamente. Dios le dijo a Moisés que iba a mandar una última plaga a Faraón. Como era el mes de la Pascua, Dios le dijo a Moisés que cada familia sacrificara un cordero, se comiera la carne y con la sangre untara lo que son las postes y las puertas. Porque iba a pasar el ángel de Dios suprimiendo a todo primogénito, tanto de animal como de persona, donde no hubiera esta marca de sangre. Y todo pasó tal como Dios había. Se escuchó un gran clamor en el pueblo egipcio y ahí sí el rey los dejó. Ya se habían marchado y el rey decidió perseguirlos con todos sus ejércitos. El pueblo de Israel estaba con el mar rojo y las tropas de Faraón persiguiendo. Dios le dijo a Moisés que extendiera la mano y que el mar se iba. Moisés extendió su mano y el mar se abrió y todos los israelitas pasaron. Como el mar estaba abierto, las tropas egipcias quisieron hacer lo mismo y cuando se encontraban en medio, el mar se cerró por orden de Dios y todas las tropas y ejércitos de los egipcios, caballos, todos perecieron allí y se ahogaron. Dios acompañaba a su pueblo en todo el camino, de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Pero este pueblo se volvió tan rebelde y empezaron a renegar contra Moisés, diciendo que iban a morir en el desierto y que mejor se hubiesen quedado en Egipto. Dios en el desierto les dio maná. Este pueblo siempre murmuraba. Decía, ya comíamos carne y teníamos alimento de sobre, aquí en este desierto vamos a morir. Entonces Dios le dijo a Moisés que les iba a mandar pan y descendió algo blanco del cielo. Los israelitas al ver esto dijeron, maná. O sea, ¿qué es esto? Moisés le dijo, es el pan que Dios le mandó y le llamaron maná. A Dios no le gustó para nada que este pueblo fuera tan rebelde. Entonces empezó a ponerle leyes. Además de que construyeron una morada para los sacrificios y ahí adoraran a Dios. La morada no era nada sencilla. Dios quería algo muy especial y así lo ordenó a Moisés y Moisés lo mandó a hacer tal como Dios le había. Dios le ordenó a Moisés que subiera a la montaña donde le daría unas leyes en unas tablas. Y allí estuvo con él 40 días y 40 noches. Como Moisés no bajaba, este pueblo se desesperó y le dijo a Aarón que le construyera un becerro de oro que lo iban a adorar. Aarón les construyó un becerro y ellos empezaron a adorar y a ofrecerle sacrificio y a decir que ese había sido el Dios que lo había sacado de Egipto. Dios se enojó mucho por esto y le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo rebelde. Pero Moisés le dijo que se acordara la promesa que le había hecho a Abraham, a Jacob y a Israel. Y pues Dios perdonó al pueblo. Cada vez que Moisés bajaba de hablar con Dios, su rostro brillaba con una luz intensa. Tanto que Moisés tenía que cubrir su rostro para que los hijos de Israel no lo vieran porque tenían miedo de morir. ¿Se acuerdan que Dios había mandado a construir una morada con unos querubines gigantes hermosos? Y muchas otras cosas. Dios le ordenó a Moisés que la ungiera y todo con todo lo que había ahí adentro. Y también le ordenó que mandara a llamar a Aarón y a sus hijos para que los ungiera y los consagrara como sacerdotes suyos. Moisés hizo esto tal como Dios lo había mandado. Después de esto, nadie que no tuviera autorización podía entrar al santuario. Y Dios tomó posesión del santuario. La cubrió con una nube de día y una columna de fuego de noche. Mientras la nube reposaba en ella, ellos acampaban. Y cuando la nube se ponía encima de la morada, ellos avanzaban, o si era de noche, la columna de fuego. Este ha sido el resumen del libro de Éxodo. Si crees que faltó algo que debió estar aquí, déjalo en la caja de comentarios. Si aún no lo sigue, pues hazlo, porque se viene el resumen del Levítico. Tenemos como meta leer la Biblia y hacer estos resúmenes y quiero que nos acompañe. Saludos y bendiciones, que la pase muy bien.